Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, os veo un poco alborotados. No sé si serán los callos de mediodía o que los días pasan, o el calor que hace hoy en Santiago, que también se nota, o lo que sea. Pero os veo como muy alborotados para una charla así en profundidad. Y a estas horas de la siesta, pues menos todavía. Entonces vamos a ver si cambiamos un poco el método y hacemos una charla más pedagógica, más light, pero que nos sirva también y nos ayude naturalmente para nuestra formación, sabiendo cómo hay tantas personas nuevas. Pues bien, de todas formas, esta frase última que he dicho sí que la quiero subrayar porque es una preciosidad de frase y a mí siempre me ha tocado, siempre me ha llegado mucho. Dice Jesucristo, lo mismo que el Padre vive y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. O sea, lo mismo que el Padre vive, el Padre está vivo, nunca muere, es Dios, nunca ha muerto. Pero Jesucristo sí ha muerto. Y entonces nos dice Jesús, el hombre Jesús habla claro, porque Dios, ni Cristo Dios ha muerto Cristo hombre. Y por eso dice, el Padre vive, y lo mismo que yo vivo, gracias al Padre que me ha resucitado, así el que me coma vivirá por mí. Viene del Padre la cosa, pero a través de Jesús y de la resurrección de Jesucristo, pues nos viene a todos nosotros la vida. Es necesario comulgar, es necesario comer. Ya hemos dicho que esto se traduce en Eucaristía. La Eucaristía es la forma que ha tenido la Iglesia de formular litúrgicamente a lo largo de los siglos estas grandes querigmas, estas grandes teologías que iniciaron los apóstoles, con San Pablo también, iniciaron al principio y dieron a entender el misterio profundo del cristianismo. Por eso, pues, ¿cómo ha formulado la Iglesia estas cosas? Decía que iba a adoptar otro método esta tarde, dada la situación. Pues entonces me parece que lo mejor es hacer un repasito. No es mi manera de predicar, pero bueno, hacer un repasito sobre esta estructuración que la Iglesia hace
de la Eucaristía, porque a muchas personas pues es posible que le venga bien esto. Yo cuando vivo la misa, naturalmente, pues hay que verla en conjunto. Ver en conjunto la misa es conocer cada una de sus partes, estudiar cada una de sus partes y sobre todo ver cómo la Iglesia ha ido colocando las cosas de tal manera que sacramentalmente hace como una estructuración, digo, buena para que lo podamos vivir. Cuando termine, pues ya me diréis si estáis de acuerdo conmigo o no, si estáis de acuerdo con la Iglesia o no, si podría ser de otra forma o no. Bien, lo voy a hacer desde el canon segundo, que es el cortito, y es el más fácil y el que más veces oímos. Para mí esa estructuración empieza por en el ofertorio. Lo que se llama ofertorio, que hoy día ya no se llama ofertorio, se llama presentación de las ofrendas, presentación de los dones, el pan y el vino. Yo cuando digo la misa particular, pues ahí es donde me paro, al principio. Y como estoy solo en la habitación, pues mira, tengo tiempo de pararme y ofrecer al Señor el pan y el vino, que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo el pan y el vino, todo lo humano puede ser puesto en la patena. Ese platito en el que está el pan y el vino, esos platitos se llama la patena. Entonces yo ahí lo pongo todo. Estoy escribiendo un libro, pongo el pan, el vino y el libro. Tú me dijiste ayer que tu madre está muy grave, pongo el pan, el vino, el libro y a tu madre. Te lo estás pasando muy mal, sucede no sé qué desgracia en el mundo, la pongo también. Cualquier cosa nuestra, yo la pongo en la patena siempre. ¿Para qué? Para que sea transformada en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la pueda vivir en Cristo, que esté Cristo ahí en esa desgracia, o que esté Cristo en esa situación, que todo el valor de la misa, la fuerza y el poder de este sacrificio pascual venga sobre esa cosa que ofrecemos, presentación de los dones. Pues eso es un don también. Todo lo que nos atañe, todo lo que... La oración de los fieles es un poquito antes de todo eso. Pero cuando se hace la oración de los fieles privada, en particular, tú, en una misa como la mía, pues tiene más valor que una oración de los fieles hecha, digamos así, pues de una manera genérica, por todas las cosas, por toda la Iglesia. Vale más, creo yo, pues para la piedad individual de todos y cada uno de nosotros, pues esto. Después, en la presentación de los dones hay otra cosa que desde la gratuidad tenemos que comprender bien. Como la Iglesia nunca se equivoca en eso. Porque el tufo a pelagianismo en todo lo que hacemos está a la orden del día. Y aquí podía estar muy cerca. Figuraos, empieza la ofrenda de los dones, el pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pelagiano. Ya estamos en el
Dice, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Se acabó el pelagianismo. Incluso lo que le ofrecemos a Dios para que se transforme en algo divino es de Dios. Él nos ha dado el pan y el vino. Esto hace referencia a Caín y Abel. Caín, ¿por qué fue malo? Y Abel, ¿por qué fue bueno? La Biblia no lo dice, pero la liturgia de la Iglesia sí lo ha dicho. Por una sencilla razón. Porque Caín, que era labrador, ofrecía los tomates que producía en su huerto a Dios como fruto suyo, criado a sus pechos, como mi cuñado. Y se los ofrecía a Dios, diciendo, aquí está un cultivador de tomates como no hay otro en el mundo. Y al Señor no le agradaron los tomates de Caín. No le agrada esa actitud, no le agrada esa forma de presentarse delante de Él. Mientras que Abel, que era pastor, pues le ofrecía sus corderos, sus corderitos a Dios, pero se los ofrecía como fruto, como don de Dios, como algo recibido de Dios. Entonces, naturalmente, fue agradable la oración de Abel delante de Dios. Y sucedió lo que sucedió. El justo Abel y el malo de Caín, malvado de Caín, que después Dios fue tan bueno con él que tampoco fue tan malvado, pero se lo merecía. Se lo merecía, y mucho. Estas dos actitudes parece que no, pero ahí está. Son buenas para empezar la misa, ¿verdad? Son buenas para, Señor, te doy gracias por mi marido. Señor, te doy gracias por mi hija, que tú me has dado. Porque eres capaz de empezar una misa diciendo, mi marido, mío. No, es que tu marido no era tuyo, que tú me has dado. Mi hija, que tú me has dado. En cristiano, si no oras por tu marido, por tu hija, por tus bienes, por lo que tienes, por la salud, por cualquier cosa de estas, si no oras por ello, pues no agradas a Dios. Y Dios no te puede conceder aquello que tú quieres, precisamente porque no estás en buena disposición. Y si te concediera cosas mal pedidas, pues te haría daño. Tienes que aprender a pedir las cosas bien. Porque hoy día, si miramos al mundo y vamos a suponer la gente que hace oración, pues tenemos el ejemplo del fariseo y del publicano. El fariseo, ¿qué hacía? Pues alabarse a sí mismo, darse gloria a sí mismo, decir, yo pago todo, yo lo hago todo, yo cumplo todo, yo soy magnífico en este sentido. Muy bien, ahí está esta presentación de ofrendas. La presentación de ofrendas es tu vida, lo que te ha pasado, lo que te va a pasar, lo que tú intuyes, lo que te ha sucedido, las angustias de tu corazón, como decíamos el otro día, todas estas cosas. Y la angustia y el pecado no es de Dios, no lo recibes de Dios, porque es carencia. Como dicen los filósofos, eso no es ser, es carencia. Si uno está ciego, eso no es ser. Ser es ver. El ciego es carencia de vista, invidente.
como se dice en español ahora, invidente, que no ve. Es decir, que no tiene una facultad que tendría que tener dentro de, pues no sé, una situación normal. El pecado es siempre ausencia de bien. El frío es ausencia de calor. El frío no existe. Es ausencia de calor. El calor se puede medir, el frío también se puede medir, pero como ausencia de calor. Por lo menos eso dicen los escolásticos. No sé vosotros cómo pensáis, pero es carencia de bien. Aunque te pueda hacer mucho daño, claro está. Bien, pues es bueno para nuestra piedad esto, ver cómo en el ofrecimiento de los dones tenemos que tener esa actitud siempre gratuita. Señor, lo hemos recibido de ti. Todo lo hemos recibido de ti. Yo hasta los 60 años de mi vida no me enteré muy bien de esto. Pero cuando fui a cumplir 60 años, pues tenía un compañero que ya he hablado de él varias veces aquí. Y este compañero pues también los cumplía, los 60 años, y me malmetía siempre. Qué viejos somos, me decía, ya es la última etapa, no sé cuántos y no sé cuál. Y yo, que no tenía depresión por los 60 años, me la metió este. Y entonces empecé yo a sentir los 60 años como una cosa mala. Sí, claro, después de los 60 años, el mismo Juan XXIII, San Juan XXIII el Papa, en su diario, cuando el día que cumple los 60 años, empieza diciendo: nel ocaso de la mia vita, no, perdón, que eso es español, nel tramonto de la mia vita. O sea, también tenía su pequeña depre. Nel tramonto de la mia vita, los 60 años se cumplen, el tramonto de la mia vita. Entonces sucedió que este fraile y yo nos fuimos al norte de Palencia a un entierro. Enterrábamos a un cuñado de un fraile y no sabíamos muy bien quiénes eran y la familia, pero bueno, teníamos que acompañar y hacer el funeral. Y entonces cuando llegamos a la iglesia vimos la esquela del difunto y tenía 58 años. Murió a los 58 años. Y el fraile este que me malmetía me dijo, dice, otros ni llegan. Pero son cosas del Señor. Supongo que a vosotros os pasa también. ¿Sabéis cómo? Porque es del Señor. Porque yo me vi muy depresivo. Yo no soy de eso. Ni por 60 años, ni por nada. Yo nunca he sido así. Y menos 60 años. ¿Y a mí qué me importan los 60 años? Muy depresivo, muy depresivo. Ya tan depresivo me vi interiormente que ya empecé yo a darme cuenta. Digo, quieto, esto viene de arriba. Esto es del Señor. Y justo, en un momento dado, el Señor me iluminó y me habló y me dijo, a ti lo que te pasa es que hasta ahora siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Siempre has tenido fuerza para hacer las cosas desde ti mismo. Tú has hecho todos los planes y proyectos de tu vida. Tú has creído que todo se te debía. Respiras. ¿Cómo no voy a respirar? Se me debe la respiración. Ves, miras, subes, bajas, corres. Se me deben todas estas cosas.
Y ahora que te están saliendo ya las primeras goteras, tú te estás dando cuenta de que todo te ha sido dado, todo te ha sido regalado, ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya, ha sido gratuita, gratuidad pura. Yo te lo he dado todo, absolutamente todo. Y claro, con una iluminación de Dios esto se te mete en el alma y en el corazón y dices, es verdad, Señor, ¿qué necesidad de humildad tengo? ¿Cuánta humildad, Señor? Tú me lo has dado todo, todo. Yo le voy a ofrecer al Señor la Eucaristía y creo que la respiración es mía y que yo he sido el que he hecho a lo largo de la vida y el que esto. Estaba yo en Móstoles por aquella época, un pueblo de Madrid, un pueblo mayor que Valladolid, o sea que está alrededor de Madrid, pero tiene más habitantes que Valladolid. Y me acuerdo que cuando por la mañana salía a dar un paseo, pues yo he sido siempre muy paseante, y salía el sol, pues yo era muy tempranero, tenía otras cosas que hacer. Hacía gestos como los moros, me ponía así, a adorar al sol, dando gracias a Dios por la gratuidad del sol, porque nunca se me había ocurrido a mí orar por la gratuidad del sol. El sol es una cosa que se debe, ¿verdad? El aire es una cosa que se debe, es una cosa que si nos han traído a este lugar, a este mundo, a este planeta, pues evidentemente nos tienen que dar esto. Pero nunca se me había ocurrido dar gracias por estos dones de Dios. Y se vive mucho mejor en la acción de gracias. Se vive mucho mejor en darle a Dios gracias porque desde ahí descubres que te ha querido, que te quiere, que está contigo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la presentación de los dones. Un poco largo lo estoy haciendo. Pero bueno, se entiende bien la actitud de pobreza y la actitud que tenemos que tener ante este misterio precioso, estructurado de la Eucaristía, tal como la vemos aquí en este capítulo de San Juan. Y después de eso, ¿qué viene? Pues vienen varias cosas, pero no me puedo detener. La siguiente cosa que viene en la Eucaristía, también muy digna de tener en cuenta, que ya he hablado mucho para los que ya lleváis más tiempo aquí, es la imposición de manos, la epíclesis, aquello que hace el sacerdote cuando dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones. Los dones que nosotros le hemos puesto en la patena, que puede ser el pan y el vino, desde luego, siempre. Pero lo que te decía antes, el problema de tu hijo, el problema de tu marido, el problema de un accidente, el problema de una situación en tu casa, que se ha roto algo muy serio en tu casa, algo relacionado con la paz, ahí. Santo eres en verdad, Señor. Principio de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración consecratoria, es una oración que se llama epíclesis, es la acción del Espíritu, es como cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el momento de la misa. Es el momento sustancial. Es el momento en el que sucede la transustanciación. Transustanciación significa que la sustancia del pan y del vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Diréis vosotros, qué palabras más gordas, transustanciación.
Esto viene desde la teología medieval, pero es muy buena esta palabra. Es muy buena. Los protestantes, por ejemplo, se rebelaron contra esta palabra. Se rebelaron contra esta palabra, pero al rebelarse contra esta palabra se quedaron sin nada. Para ellos, en lo que se transforman los dones es en pan bendito. El pan bendito, que es lo que comulgan, y no lo dan demasiada importancia al pan bendito. Para nosotros es fuerte la presencia. La transustanciación significa nada menos que la sustancia de Jesucristo, o la sustancia del pan, mejor dicho, se transforma en Jesucristo, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa transustancial, transustanciarse. Y digo que es buena la palabra sencillamente porque es una palabra teológica, no está en la Biblia, no la dijo Jesucristo. Es una palabra teológica aceptada por la Iglesia para explicar este misterio, pero teológicamente, digamos, podríamos decir que no es de fe, pero es de Iglesia, de explicación de la Iglesia, o sea, prácticamente próximo a la fe, de explicación de Iglesia, transustanciación. Y a mí me gusta esto, porque te da un respeto tremendo con la hostia, te da un respeto tremendo con el vino, te da un respeto tremendo como hacemos los católicos, como hacéis cualquiera de vosotros delante de las formas. Tenéis un respeto muy profundo, metido en el alma, un respeto que es don, que es gracia, que es mérito, que es amor. Para las especies sacramentales tenéis un respeto y un amor profundo, metido por educación, pero que es espiritual, pero que os viene de Dios. Y cualquiera de vosotros es capaz de arrodillarse cuando se cae una forma y recogerla y darle un beso o cualquier cosa, cualquier signo de una reverencia total. Esto viene porque la educación que tenéis es transustancial. Es porque creéis en la presencia, una presencia de Dios muy real ahí. Se pueden, como en todas las cosas, se puede pues también exagerar un poco y qué sé yo, no sé, limpiar la patena de tal forma que se vea que eres un neurótico. Porque es el pan, sí, pero lo que los hombres llaman pan, ese siempre es, digamos, el modo de juzgar de la Iglesia. ¿Se puede decir la misa con mistela? No. ¿Por qué? Porque la mistela los hombres no la llaman vino. La misa hay que celebrarla con el pan. ¿Y qué es pan? Lo que los hombres en general llaman pan. Un pastel, no se puede celebrar misa con un pastel, eso no es pan. Generalmente hablado por la comunidad. No se puede celebrar con mistela, ni se puede celebrar con coñac. Se celebra con vino. El vino es blanco, el vino es tinto, el vino es rosado. El vino es clarete, el vino es no sé cómo. Todo eso es vino. Y se puede celebrar con vino. Por lo tanto, el vino de misa no tiene que ser de un color o de otro color. Otra cosa es que, bueno, pues sea mejor el blanco. Pero ¿sabéis por qué el vino de misa es blanco? Porque el tinto mancha mucho. A la larga, esas cuestiones prácticas también funcionan, pero el vino pues es lo que nosotros llamamos comúnmente vino. Los ortodoxos lo tienen así esto, los católicos pues
cuando se dice que la epíclesis es el centro de la Iglesia, aunque todos los teólogos lo aceptan, pero no todos los eclesiásticos dedicados a este asunto lo aceptan. Y bueno, pues más o menos entre nosotros se admite que las palabras que nos cuentan el relato, porque lo mismo sucedió cuando Jesucristo la primera noche tomó pan y dio, etc. Eso es el relato. Eso es el relato de lo que sucedió en la primera cena. Vale. Aquí entre nosotros se considera también como parte de la consagración. Pero fundamentalmente lo que no puede faltar, bueno, no puede faltar ninguna de estas cosas, claro, para que haya misa, pero sobre todo la epíclesis, la imposición de manos, eso no puede faltar de ninguna forma. Si no hay imposición de manos, si no hay esta oración consecratoria que invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, pues no es. Bueno, bien, y esto es el gran momento de la Eucaristía. Y sucede lo que sucedió en el Calvario, incruento, de una manera incruenta, pero ahí lo estás haciendo tú y tiene valor salvífico, salvatorio, para el pan y el vino que lo transforma, para ti, para el problema de tu hijo que decía antes, el problema para lo que pones allí. La Eucaristía tiene poder. Yo os decía esta mañana que muchas veces no estoy para decir Eucaristías, pero siempre siento dentro del corazón esa cosa de, es que la Eucaristía tiene poder. Yo no sé cuál es el poder de la Eucaristía. Es decir, no llevo el marketing del resultado. No puedo yo saber exactamente en qué una Eucaristía que pueda yo decir tiene fruto o tiene resultado. Pero sé que tiene un poder. Además lo experimenta uno. Una cosa tan pequeña, tan pobre y dicha por un cura absolutamente pobre, tiene un poder único. Tiene un poder único. Decía yo el otro día que haces una misa aquí y brota una flor en Japón. Lo que sea. Dilo como te parezca, pero tiene un poder y la sensación de poder yo la tengo. La sensación de poder de la Eucaristía yo la tengo. Y lo digo porque me gustaría que la tuvierais vosotros también. Que el Señor, a base de la misa, de asistencias a misa, de no poder dejarla, de necesitar la misa todos los días, o por lo menos cuando se pueda, claro está, porque la vida es muy complicada y muchos no pueden, ni de lejos, pero otros sí podemos. Y entonces, pues ir a la misa de esa forma, pues te va dando también, digamos, el fruto de la propia Eucaristía dentro de ti, que es la experiencia del poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo esto es querigma puro. Todo esto es anuncio puro. De hecho, termina, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maránata, ven Señor Jesús. Ya sabéis, Maránata significa ven Señor. Maránata significa el Señor viene. Pues las dos fórmulas valen. Maránata, el Señor viene, ya está aquí. Maránata, Señor ven. Sí, Señor ven. Marán, Señor. Ata, ven. Maránata o Maránata. Maránata, que es el Señor ya está en medio de nosotros. El Señor ya ha llegado, porque si tú acabas de hacer la consagración, ¿cuál es el grito de los cristianos al principio? Ya está aquí el Señor. Ya le tenemos con nosotros. El sacramento ha sido eficaz. Ya nuestra fe se puede activar. Este pan y este vino, que antes era una simple hostia de pan y un simple chorrito de vino, ya se puede activar. Maranata, ya está el Señor aquí. Y el Maranata es un grito eucarístico.
es un grito fundamentalmente, ya llegó, ya está aquí el Señor. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿qué sucede? Que la Iglesia pues se alboroza también. ¿Y qué hace con alborozarse? Pues lo primero que hace es, empieza a pedir por todos. Empieza a pedir por todos. Y empieza inmediatamente después de eso, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Aquí hay algo que a mí no me pega bien. No me pega bien. Yo creo que la Iglesia debía de cambiarlo. El meter ahí el servirte. Eso es un tufillo pelagiano ahí que no es bueno. ¿Por qué? Porque servirte, sí, pero mejor sería de otra forma. Mejor sería como la siguiente oración. La siguiente oración que pide por la comunidad y dice, pues no sé, pero pide el Espíritu Santo, ¿cómo es? Exacto. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Ahí no hay pelagianismo de ninguna clase. No se trata de hacer nada por nuestra cuenta, sino se trata de recibirlo. Que suceda en nosotros. Y en la primera de las oraciones, si lo hubieran formulado, que suceda en nosotros. Lo mismo que hacemos esta presentación. Te presentamos, Señor, lo que ha sucedido, la víctima, esta víctima maravillosa, que es Jesucristo, pues para que suceda en nosotros todo el significado que lleva consigo el sacramento o el bien de la Eucaristía. Después viene la oración esta que acabamos de mencionar. La Iglesia pide ya por la comunidad. Pero es que es el momento de pedir. Yo os decía ayer, y al principio me extrañó mucho, que aquella Concepción Andreu de la que hablé, cuando el Señor le iluminó que no hay otra ofrenda agradable a Dios nada más que Jesucristo, y por lo tanto, escuchando misa, que no piense en sí misma, ni en sus manos llenas, ni en sus obras, ni en todo lo que ella puede hacer, que eso no tiene ningún valor, que el Padre no acepta nada más que a su Hijo Jesucristo, y lo que vaya con su Hijo Jesucristo. Y entonces esta mujer, que era analfabeta, que no había ido nunca a la escuela, que no había ido nunca a una clase era andaluza, de Jaén, encima, de Jaén, digo por aquellos tiempos, pues esta mujer que no había ido nunca a nada de todo esto, dijo, o me dijo, entonces yo me di cuenta dónde estaba y la fuerza que había allí, y tiré de mi cadena para rezar por todos. Era el momento de rezar, el momento de rezar por los tuyos, por lo tuyo, por todo lo que te pasa, por todo lo que tú quieras que suceda en tu vida. Es ahí, después de la elevación, después de que hemos dicho Maranata o Maranatá, como queráis, ya está aquí en medio de nosotros el Señor. Ya tenemos al Señor. Con el Señor tenemos la fuerza, con el Señor tenemos el poder, con el Señor hemos vencido, nuestra fe vence al mundo. Nadie podrá contra nosotros. Podemos pedirle lo que queramos, porque Maranatá, porque está aquí en medio de nosotros, porque ha sucedido. Entonces tira de tu cadena, porque en tu cadena tienes que meter naturalmente a todos los tuyos,
a los que no participan de esto, a los que no saben de esto, a los que no quieren saber de esto, a los que no son no solamente ni cristianos, es que no son ni siquiera teístas, iba a decir, no creen ni en Dios, no digo en Cristo, ni en Dios. Pues ahí es donde hay que meterles, porque es potente la Eucaristía y es potente el Señor y te usa, porque la Iglesia es sacramento de salvación para los demás. Porque aquí, naturalmente, yo he dicho en muchas charlas de estas lo que dice, no, pues el que no coma se condenará. Se condenará. Pero si tú comes y pides por los tuyos, a lo mejor tu comida vale, sola tu comida, porque es muy poderosa tu comida. Tú eres una iglesia que estás llamada a estar cerca de lo feo, lo malo, lo pobre, lo rechazador, lo ateo, ahí tienes que estar tú. Y la iglesia es llevar a donde parece que no hay nada, llevar a Jesucristo. Ah, pero es que el enfermo no ha hecho ningún caso. ¿Y qué? Pero tú has llevado a la iglesia. Y la iglesia es sacramento. Tú has estado allí. Tú has rezado una Ave María. Tú has rezado un Padre Nuestro. Tú eres iglesia. Tú llevas a Jesucristo a la cabecera de la cama del enfermo. Tú estás allí. Y estás eucarísticamente, desde la Eucaristía, desde el poder del Señor. Y sigue adelante la misa pidiendo por la iglesia. Aquí yo tampoco estoy muy de acuerdo, porque como cura tengo mis problemas pastorales. Y los problemas pastorales es que no han dejado un momento. En el primer canon sí lo había, en el viejo, en el antiguo, pero en estos nuevos no ha dejado un momento que se podría llamar memento de los vivos. Porque leemos siempre por los difuntos. Señor, acuérdate de este y de este y de este que se han muerto. Pero si hubiera un momento de los vivos, memento significa recuerdo. Si hubiera un memento de los vivos, se podría también rezar por los vivos. No solamente en teoría por la iglesia. El primer canon no dice la iglesia, sino recuerda a tus hijos. Pero en estos cánones de ahora lo han elevado y dice la iglesia, y ya es un lío. ¿Por qué? Pues porque hay muchos hijos de Dios que no creen. Y yo creo que tiene que haber un momento para los vivos, para los que no creen, para los que no están, para los que están fuera, para los que... A mí me parece un déficit. Tú lo puedes suplir naturalmente con tu corazón, sobre todo si lo sufres en tu casa. Si sufres en tu casa, pues la deficiencia de fe, pues de alguno de los tuyos, o de muchos, o de casi todos, como sucede algunas veces en las casas de hoy. No hay ese momento. Después se pide por la iglesia y por los pastores, obispos, etcétera. Vale. Evidentemente hay que pedir por eso no se discute, pero el memento de los vivos, qué importante creo yo que es, y sería muy bueno, porque faltan todos los pobres. Todos los pobres faltan en el canon, faltan los que no tienen nada, ni quieren saber nada de la misa. Pues hay que rezar por ellos. Pero tendría que ser oficialmente, creo yo. Habría que rezar, la iglesia es la que tenía que cambiar el canon y meter un memento de los vivos ahí, precisamente en lo más pobre de lo que hay de los vivos. Después reza por los difuntos. Todo esto por el Maranatá. Todo esto porque la alegría de ya está el Señor en medio de nosotros. Entonces es la comunidad la que exulta
Es la comunidad la que se llena de gracia y de alegría y pide, y pide. En este momento llegamos ya al memento de los difuntos y pide por todos los que han muerto. Perfecto. Eso está bien y bastante explicitado. La Iglesia siempre ha tenido un profundo respeto por los difuntos y termina con la oración preparatoria del amén final. Que el amén final es: todo esto es por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo tiene que decir amén. Lo otro no lo dice el pueblo. Lo otro lo tiene que decir el pregonero, el cura en este caso. Y con voz fuerte, y cantando si es necesario, como sea. Y el pueblo con voz potente, que sea un amén que tape al poder del pregonero, o a los decibelios del pregonero, que diga amén. Ese amén del pueblo siempre ha sido muy querido en la Iglesia, porque afirmado por el pueblo todo esto, el pueblo siempre tiene un poder enorme. Afirmado por el pueblo se transforma naturalmente en todo este misterio sacramental del que estamos hablando. Y después ya viene, ¿qué viene después ya? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se puede rezar antes. El Padre Nuestro no se puede rezar antes de todo esto, porque nosotros no somos hermanos. Nosotros por naturaleza no somos hermanos. Somos pecadores, estamos separados. No nos llevamos bien. No nos queremos. Pero como estamos reunidos en nombre de Jesucristo y ha sucedido Jesucristo en medio de nosotros y hemos dicho Maranatá, el Señor está en medio de nosotros ya, ese misterio de Jesucristo, ese cuerpo y sangre de Jesucristo nos ha hecho hermanos. Y como somos hermanos, lo demostramos. ¿Cómo? Rezando a un mismo Padre y con las manos juntas. Bueno, por lo menos nosotros los carismáticos con las manos unidas, pero en demostración de esto que estoy diciendo. Hemos sido hermanados. Esta Eucaristía nos ha hermanado, de tal forma que ya somos todos hijos de Dios y podemos pues llegar al Padre común de todos nosotros. Después viene una oración de sanación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestro día, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, etc., mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es una oración de sanación. Ahí se puede o se podría, naturalmente, también de alguna forma, pues formular algún caso. No creo que esté permitido, pero vamos, pero bien, va de soi, va de sí, que naturalmente cada uno piense en su caso. Líbranos, Señor, de todos los males. ¿Tú en qué males vas a pensar? En los tuyos. Y como cada uno piensa en los suyos, pues se piensa en todos los males de la humanidad. Después ya el anuncio de la paz. Si somos hermanos, hemos sido reconciliados. Y los que están reconciliados, pues viven en paz, por Jesucristo. Por Jesucristo. Y entonces nos damos el signo de la paz. Nos damos el abrazo de la paz. Como veis, está perfectamente estructurado todo esto para que podamos vivir el misterio del pan y del vino, del que nos habla aquí este santo San Juan. Y después finalmente pues ya viene la comunión. La comunión es esencial porque el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida. Entonces al final se termina todo esto dando el asentimiento más íntimo en el que los hombres, se explayan, comiendo, iba a decir. No nos podemos comer los unos a los otros
por amor, pero algunas veces se dice, te comería. Pues bueno, pues el Señor lo realiza, porque tiene fuerza espiritual para realizarlo. Y le podemos comer. Y Él nos da esa fuerza del alimento que nos transforma y nos hace criaturas nuevas y renovadas por el sacramento. Esto es lo que creo yo que es una cosa muy interesante y que pone en práctica todo lo que hemos hablado estos días. Y como al principio os encontré un poco alborotados, os agradezco que hayáis estado tan bien durante toda la charla y en silencio. Se ve que os ha llegado a pesar del alboroto. Gloria al Señor.